Muchos dicen que en una vieja casa de Querétaro aún se escuchan llantos de niños. Otros aseguran que la presencia de algo malvado nunca se fue. Pero lo que sí está confirmado es que en 1989 allí ocurrió uno de los crímenes más horribles cometidos por una madre en México. Antes de convertirse en uno de los nombres más temidos de la historia criminal de México, Claudia Mijangos Arzac era vista como una mujer ejemplar. Nació en Mazatlán, Sinaloa en 1956 y desde muy joven fue conocida por su belleza y carisma. Incluso llegó a ser coronada reina de belleza en su ciudad natal. Estudió la carrera de comercio y más tarde se convirtió en maestra de catecismo. Era profundamente religiosa y tenía una vida aparentemente estable. Se casó con Alfredo Castaños, un reconocido abogado de Querétaro, y juntos tuvieron 3 hijos: Alfredo, Claudia María y Ana Belén. Vivían en una casa grande en la colonia Jardines de la Hacienda, una zona tranquila de Querétaro. Claudia era querida en su comunidad, participaba en la iglesia y muchos la describían como amable, educada y entregada a sus hijos. Pero detrás de esa imagen perfecta algo comenzaba a romperse. Claudia empezó a sufrir episodios de ansiedad, delirios religiosos y visiones extrañas. Su matrimonio se volvió tenso y luego de separarse de su esposo, su salud mental se deterioró rápidamente. Con el paso de los meses, Claudia comenzó a comportarse de forma extraña. Afirmaba que veía figuras sombrías dentro de su casa y que escuchaba voces que no podía explicar. Decía que Querétaro estaba siendo invadido por demonios y que el mal estaba tomando forma a su alrededor. Incluso aseguró que su casa estaba dividida entre 2 realidades. Una mitad estaba en Mazatlán y la otra seguía en Querétaro. Sus amigos, vecinos y familiares empezaron a notar el cambio. Algunos pensaron que era el estrés de la separación o una crisis emocional, pero nadie imaginó que lo que venía sería una tragedia imposible de borrar. La noche del 23 de abril de 1989 parecía ser como cualquier otra. Afuera Querétaro dormía tranquilo. En la casa de Claudia Mijangos todo parecía estar en calma, al menos en apariencia. Claudia acostó a sus hijos con una rutina casi mecánica. Alfredo de 13 años, el mayor, Claudia María de 11 y la pequeña Ana Belén de apenas 7 años. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia se levantó alterada. Afirmaba haber visto un demonio en su habitación. Decía que estaba invadida por seres oscuros, que Mazatlán y Querétaro se habían fundido y que solo había una forma de salvar a sus hijos. Bajó lentamente a la cocina. Su mirada era vacía. Tomó cuchillos largos y filosos. Subió las escaleras en silencio. Nadie gritó, nadie sospechó, solo el eco de sus pasos sobre la madera. Fue primero por Alfredo. El niño estaba dormido, pero despertó al sentir el primer corte. Intentó defenderse, gritó y luchó, pero Claudia fue implacable. Las heridas fueron brutales. Alfredo agonizó y murió en su propio cuarto. Claudia, en trance, se dirigió a la habitación de sus hijas. Claudia María intentó huir. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras, pero su madre la alcanzó y la apuñaló varias veces en la espalda. Cayó frente a la puerta, aún con los ojos abiertos. Ana Belén, la más pequeña, había escuchado todo. Estaba escondida bajo la cama. Pero Claudia entró y no dudó. La sacó de su escondite y la apuñaló como a los otros. Minutos después la casa estaba bañada en sangre. Claudia se quedó en silencio mirando las paredes. Se decía a sí misma que ya no había peligro, que había obedecido. Cuando la policía llegó a la escena no estaban preparados para lo que verían. Había un silencio antinatural. El que solo se queda después del horror. Los cuerpos de los 3 niños estaban esparcidos en distintos puntos de la casa. Las paredes, las camas, las escaleras, todo estaba cubierto de sangre. Los agentes encontraron a Claudia sentada en una esquina, con la mirada perdida. Murmuraba cosas sin sentido. A ratos rezaba, a ratos hablaba de demonios y de una guerra celestial. No opuso resistencia, no mostró culpa. Solo una calma desconectada, como si ya no estuviera ahí. De inmediato fue detenida. El caso llegó a los medios ese mismo día. El titular que sacudió a todo México fue brutal y directo. Una madre asesina a sus 3 hijos en Querétaro.
Y muy pronto los periódicos, las estaciones de radio y los noticieros la bautizaron con un apodo que hasta hoy provoca escalofríos: La Hiena de Querétaro. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Durante su declaración, Claudia decía cosas inquietantes. No me arrepiento, lo volvería a hacer, Dios me lo pidió, ellos ya están con él. Aseguraba que su esposo estaba poseído, que había demonios en el colegio de sus hijos y que si no actuaba, algo peor iba a ocurrir. Los peritos no tardaron en ordenar una evaluación psiquiátrica completa. El diagnóstico fue devastador: esquizofrenia paranoide con delirios místicos y alucinaciones auditivas persistentes. Los expertos afirmaron que en el momento del crimen Claudia estaba en un brote psicótico severo. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Para ella, asesinar a sus hijos no fue un crimen, fue un sacrificio necesario para evitar una catástrofe. En su mente, estaba cumpliendo una misión divina. Legalmente esto cambió todo. En lugar de enfrentar una condena común en prisión, Claudia fue declarada inimputable. Es decir, no era penalmente responsable debido a su estado mental, y fue sentenciada a cumplir un tratamiento de 30 años en un centro psiquiátrico de alta seguridad. La enviaron al penal psiquiátrico de Tepexpan en el Estado de México. Allí vivió aislada del mundo, sin visitas, sin contacto con su familia, sin acceso a medios. Se le prohibió tener espejos, radios, televisión, solo el eco de su mente y el recuerdo de lo que hizo. Durante su encierro, muchos aseguraban que hablaba sola durante horas, que rezaba compulsivamente, que se despertaba gritando por las noches. Nadie sabe con certeza qué ocurrió durante esas 3 décadas, pero el misterio en torno a ella solo creció con el tiempo. En 2019, tras cumplir la totalidad de su sentencia, Claudia Mijangos fue liberada. Las autoridades confirmaron que ya no presentaba una amenaza para la sociedad. Hoy Claudia vive en una casa protegida, está bajo vigilancia médica, no tiene contacto con la prensa ni con familiares. Nadie sabe con exactitud en qué estado se encuentra, pero se dice que aún cree que hizo lo correcto. Y mientras tanto, la casa en Jardines de la Hacienda sigue ahí, intacta, abandonada, con las paredes frías, la reja oxidada y el silencio que solo dejan los fantasmas. Dicen que por las noches se escuchan llantos de niños, pasos en las escaleras, que a veces se ven luces dentro aunque nadie haya entrado. Algunos vecinos aseguran que la energía es tan pesada que hasta las plantas del jardín se marchitan rápido. Exploradores urbanos que han logrado entrar hablan de una sensación de frío, aunque sea pleno verano. En las paredes todavía hay manchas y dicen que hay zonas donde el olor a sangre nunca desapareció. Incluso canales como Extranormal México y otros investigadores paranormales han visitado la casa. En sus grabaciones se han captado ruidos inexplicables, apariciones, psicofonías y cambios bruscos de temperatura. Algunos aseguran haber salido de ahí con mareos, vómitos o pesadillas intensas durante días. Luisa Cárdenas se encuentra con nosotros y vamos a dar este recorrido. Luisa, ya dimos un recorrido previo. ¿Qué fue lo que sentiste? Mira, está muy marcado lo que pasó aquí con los niños y el lugar en donde está cada uno. Las 2 niñas están en la área de arriba, pero el niño anda corriendo alrededor de toda la planta baja. Algo que nos tomó por sorpresa, pues algo parecido a la voz de un hombre llamó al especialista por su nombre. Escuche usted mismo. Voy a hacer un recorrido primero contigo y con Beto, como siempre. No, pero... Muchos creen que la casa está maldita, otros dicen que está poseída. Pero lo que nadie puede negar es que en ese lugar se guarda una memoria oscura, una historia de dolor que marcó a una ciudad entera. La casa sigue en silencio, las paredes lo han visto todo,
Escucharon gritos y también lo que vino después. Quizá por eso nadie ha podido habitarla desde entonces. Algunos se acercan por morbo, otros por fe y unos más por miedo. Pero todos salen con la misma sensación de que hay algo que nunca se fue. De Claudia ya no se sabe mucho. No habla con nadie, no da entrevistas, no mira atrás. Pero en Querétaro y en la memoria colectiva su nombre sigue cargado de sombras. Tal vez el verdadero misterio no está en lo que ocurrió esa noche, sino en todo lo que no se dijo antes, en cada advertencia ignorada, en cada silencio que costó una vida. Y como suele pasar en estos casos, cuando crees que lo has entendido todo, te das cuenta de que apenas estás rascando la superficie. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al lado oscuro de la mente humana. Hoy conocimos la historia de la Llena de Querétaro, pero en Zona Miedo el terror nunca descansa. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y comparte el caso. Nos vemos muy pronto con otra historia real que te hará dudar de todo lo que crees. Hasta la próxima. Y recuerda, la oscuridad siempre está más cerca de lo que imaginas.